En el nombre de Dios. Hola, sé una vez más bienvenido y bienvenida a la segunda lección de la interpretación de la sura número 61, llamada Saf o la fila. Hoy vamos a familiarizarnos con la interpretación de los versículos 5 y 6 de esta sura o capítulo. Pero primero, antes de ir a la interpretación, escuchemos los versículos del Corán. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. Y cuando Moisés dijo a su pueblo: «Oh pueblo mío, ¿por qué me causáis daño sabiendo que soy el mensajero de Dios enviado a vosotros?» Pero cuando se desviaron, Dios desvió sus corazones y Dios no guía al pueblo transgresor. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Y cuando Jesús, hijo de María, dijo: «Oh hijos de Israel, yo soy el mensajero de Allah, enviado a vosotros para confirmar lo que hay antes de mí de la Torá, y para anunciar la llegada de un mensajero después de mí, cuyo nombre será Ahmad». Pero cuando les presentó las pruebas claras, dijeron: «Esto es una magia evidente». Antes de continuar con nuestra exégesis, quiero destacar los dos mandamientos mencionados en los versículos anteriores y que tratan sobre la coherencia entre palabras y acciones, es decir, no decir algo y hacer lo contrario, en primer lugar, y en segundo lugar, mantener la unidad y cohesión frente a los enemigos. Ahora, para completar su significado, se hace referencia a un aspecto de la vida de dos profetas, Moisés y Jesús, la paz sea con ellos, en los cuales, lamentablemente, se observa que la gente de aquella época no cumplió con estos dos principios en sus vidas, lo cual tuvo consecuencias negativas. Primero se menciona: وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. Recuerda cuando Moisés dijo a su pueblo: «Oh pueblo mío, ¿por qué me molestan sabiendo que soy el mensajero de Dios enviado a vosotros?» Esto también se refiere a la prohibición de los musulmanes de molestar al mensajero más noble, el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa alihi. Esta molestia puede referirse a todas las oposiciones y excusas que los hijos de Israel tuvieron durante la vida de Moisés, el gran profeta, o puede referirse a incidentes como el incidente del Beit al-Maqdis, cuando le dijeron a Moisés: «No estamos dispuestos a entrar en esta ciudad y luchar contra los anaquitas, que son un grupo fuerte y poderoso. Tú y tu Señor, id y conquistadla para que podamos entrar». Tal como menciona el Corán, que dice: قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. Dijeron:
Moisés, no entraremos nunca en ella mientras ellos estén dentro. Ve, pues tú con tu Señor y combatid, que nosotros nos quedamos aquí. Esto mismo llevó a que permanecieran durante mucho tiempo en el valle de Teh y probaran el amargo sabor de las afirmaciones falsas y la debilidad en la lucha por la causa de Dios. Sin embargo, según lo que se menciona en el versículo 69 de la Sura 33 llamada Al-Ahzab, o los partidos, parece que esta molestia y aflicción se refiere a las acusaciones infundadas que se le atribuían a Moisés, pero Dios lo eximió de ellas. En este versículo se lee: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. Oh creyentes, no seáis como aquellos que molestaban a Moisés, pero Dios lo eximió de lo que decían y fue honrado ante Allah. Estas acusaciones eran numerosas. A veces lo acusaban de asesinar a su hermano Aarón y a veces de tener una relación ilícita con una mujer pecadora. Y esta acusación era una conspiración tramada por Qarún para evitar pagar el zakat. O lo acusaban de brujería y locura, o de alguna imperfección física. ¿Cómo puede alguien afirmar tener fe en un profeta y al mismo tiempo tener tales actitudes hacia él? ¿No es esto el ejemplo más claro de incoherencia entre las palabras y las acciones? Por lo tanto, Moisés pregunta: si estáis seguros de que soy el mensajero de Dios, entonces, ¿qué son esas palabras ofensivas? Sin embargo, estas acciones no quedaron sin castigo como se menciona al final del versículo en cuestión. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. Cuando se desviaron del camino recto, Dios desvió sus corazones y Dios no guía a los pecadores. ¿Qué desgracia puede ser mayor que privar a un ser humano de la guía divina y desviar su corazón de la verdad? De esta interpretación se deduce que, aunque la guía y el extravío provienen de Dios, los fundamentos, circunstancias y factores que los rodean son responsabilidad del propio ser humano. Por un lado, se dice: cuando se desviaron del camino recto, Allah desvió sus corazones. Es decir, ellos dieron el primer paso. Y por otro lado se dice: Dios no guía a los pecadores. En el siguiente verso se hace referencia al tema de la misión del profeta Jesús, la paz sea con él, y la resistencia y negación de los hijos de Israel frente a él. Además, se agrega lo siguiente: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. Y cuando Jesús, hijo de María, dijo: Oh hijos de Israel, yo soy el mensajero de Dios enviado a vosotros para confirmar lo que hay antes de mí de la Torá y para anunciar la llegada de un mensajero después de mí, cuyo nombre será Ahmad. Por lo tanto, decía Jesús que soy el eslabón que une a la nación de Moisés y su libro con la nación del profeta futuro, es decir, el profeta del Islam y su libro. De hecho, el propósito del profeta Jesús, que la paz sea con él, era confirmar al profeta anterior y presentar al profeta posterior. De esta manera, el honorable Jesús, alayhi salam, no hizo más que afirmar su misión divina en un momento particular de la historia, y todo lo que se le atribuye en cuanto a la divinidad o ser hijo de Dios es falso y una mentira. Aunque un grupo de los hijos de Israel creyó en el profeta prometido, es decir, el honorable Muhammad, hubo un gran número de ellos que se mantuvieron obstinadamente en su oposición al profeta del Islam.
incluso negando abiertamente sus milagros evidentes. Por lo tanto, al final del verso 6 de la Sura 61 se lee: فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Cuando él, es decir, Ahmad, vino a ellos con milagros y pruebas claras, dijeron: esto es un evidente encantamiento. Lo más sorprendente es que la tribu judía, antes que los politeístas árabes, conocía al honorable Muhammad e incluso abandonó su tierra natal por el anhelo de encontrarse con él. Sí, algunas tribus judías se establecieron en la tierra de Medina, según las narraciones, que tenían en sus libros para poder ver al último profeta de Dios. Sin embargo, a pesar de esta clara evidencia, muchos adoradores de ídolos reconocieron finalmente a este profeta prometido, es decir, al honorable Muhammad, y creyeron en él. Pero muchos judíos persistieron en su obstinación, rencor y negación, a pesar de que ya lo sabían de antemano. En los versos de la Sura Saf no se menciona que en el texto del libro celestial de Jesús, es decir, el Evangelio, se haya profetizado la aparición del último profeta de Dios, pero en otros versos del Corán se menciona este asunto. Por ejemplo, en el verso 157 de la Sura o capítulo 7, llamada Al-Araf, o los lugares elevados, se lee: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. Aquellos que sigan al mensajero, el profeta y letrado, a quien encuentran mencionado en la Torá y el Evangelio. Esta interpretación la encuentran en el Tafsir al-Mizan, volumen 19, página 290. Todos sabían que Muhammad, el fiel, no había asistido a ninguna escuela, no había tenido maestro y no había estudiado con nadie. Por lo tanto, cuando reclamó ser un profeta y expresó sus palabras sabias, se dieron cuenta de que estas palabras provenían del conocimiento divino que Dios le había otorgado. El significado del Corán al decir el profeta y letrado se está refiriendo a que entonces el profeta Muhammad era poseedor del conocimiento divino. Sin duda, lo que hoy se conoce como la Torá y el Evangelio en manos de los judíos y los cristianos no son libros revelados a los grandes profetas de Dios, es decir, Moisés y Jesús, la paz sea con ellos. Más bien, es una recopilación de libros que fue compilada por sus seguidores o por personas que vinieron después de ellos. Un estudio general de estos libros es testigo vivo de esta afirmación, y tanto los cristianos como los judíos también comparten esta afirmación. Sin embargo, no hay duda de que parte de las enseñanzas de Moisés y Jesús, la paz sea con ellos, y el contenido de sus libros celestiales se han transmitido a través de los comentarios de sus seguidores sobre estos libros. Por esta razón, no se puede aceptar todo lo que se encuentra en el Antiguo Testamento, o sea, la Torá y los libros relacionados, y el Nuevo Testamento, el Evangelio y también los libros relacionados. Ni se puede negar todo lo que está ahí. Es una mezcla de las enseñanzas de estos dos grandes profetas con los pensamientos e ideas de otros. De todos modos, en los libros existentes hay numerosas profecías sobre un gran advenimiento que solo concuerdan con las señales del advenimiento del Islam y su portador, es decir, el profeta Muhammad. La pregunta importante que se plantea aquí es si el nombre conocido del profeta del Islam es Muhammad, mientras que en el versículo en cuestión se menciona como Ahmad. ¿Cómo se pueden reconciliar estos dos nombres? En respuesta a esa pregunta, es necesario tener en cuenta los siguientes puntos. El primero es que en la historia
Se ha mencionado que el profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y su familia, era llamado de dos maneras desde su infancia, siendo que las personas solían llamarle por ambos nombres. Uno era Muhammad y el otro era Ahmad. El primer nombre fue elegido por su abuelo, Abdul Muttalib, y el segundo nombre fue dado por su madre, Amina. El otro punto es que hay numerosos poemas en los que se menciona el nombre Ahmad en lugar de Muhammad, atribuidos a Abu Talib y otros, pero no es posible citar todos ellos aquí. Sin embargo, estos poemas transmitidos desde esa época son una fuerte evidencia de este nombre del profeta. Y el otro punto es que en las narraciones relacionadas con el evento del Miraj o Ascensión, leemos repetidamente que Dios se dirigió al profeta del Islam como Ahmad, siendo posible que de ahí provenga la fama de que su nombre en los cielos sea Ahmad y en la tierra sea Muhammad. En un hadith del Imam Bakr alayhi salam se menciona lo siguiente: el profeta del Islam tenía 10 nombres, de los cuales 5 están mencionados en el Corán: Muhammad, Ahmad, Abdullah, Yasin y Nun. Este es un hadith que encontramos en el libro Al-Ghadir, volumen 7, página 358. Otro punto también a tomar en cuenta es que cuando el profeta recitó los versos mencionados de la Sura As-Saf para la gente de Medina y la Meca, sin duda esos versículos también llegaron a oídos de los judíos y cristianos, siendo que ninguno de los politeístas, ni de los judíos, ni de los cristianos, objetaron que el evangelio anunciase la venida de Ahmad y que su nombre fuese también Muhammad. Este silencio en sí mismo es evidencia de la fama de este nombre en ese entorno. De toda esta discusión podemos concluir que el nombre Ahmad es uno de los nombres conocidos del profeta del Islam, que la paz sea con él y su bendita familia. Hasta la próxima lección, que Dios te guarde.